Muchas bendiciones, amada familia, bienvenidos. Es un gusto para mí compartir contigo el plan de lectura de los escombros a la reconstrucción, que consiste en leer el libro de Esdras y de Nehemías, que están demasiado interesantes porque nos dan lecciones esenciales de un liderazgo efectivo. El día de hoy nos toca leer Nehemías capítulo 1 y quiero compartir contigo dos pilares primordiales para un liderazgo efectivo. El tema número 1 que voy a compartir es cómo conocer cuál es mi llamado y el número 2 es cómo manejar las malas noticias. Así que prepárate, primeramente prepara tu corazón, mantén tu Biblia abierta, ten a un lado tu libreta de notas para que puedas escribir todo eso maravilloso que el Espíritu Santo quiere compartir contigo. También comparte con uno de tus conocidos esta transmisión para que pueda ser de bendición a otras personas que te rodean. Escribe en la caja de comentarios cuáles son aquellas frases con las que el Espíritu Santo está ministrando tu corazón para que tú te puedas convertir en un líder totalmente efectivo. Y vamos a comenzar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y tu verdad. Yo sé que los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal. Y yo te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú abras nuestro entendimiento, ministres nuestro corazón, porque yo sé que hay un corazón sensible a tu palabra y que va a ser grandemente bendecido en estos momentos. Ayúdanos a ser esos líderes efectivos que tú quieres que seamos, que podamos reconstruir los muros que están tirados y que nos levantemos en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y vamos a comenzar con la lectura de Nehemías capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné, lloré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Vamos a comenzar con el análisis de Nehemías capítulo 1. Lo primero que quiero decirte es que esta historia se llevó a cabo 400 años antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, 4 siglos antes. Y fíjate cómo comienza diciendo el versículo 1 de Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías estaba en Susa, que era la capital del imperio persa.
Nehemías estaba muy cómodo porque él vivía en la ciudadela, es decir, en el palacio fortificado del rey de Persia. Dice la palabra que su ocupación era ser copero. Eso lo dice en el versículo 11. Él era copero, él tenía un trabajo muy privilegiado. En la antigüedad, el ser copero era ser consejero del rey, era uno de los íntimos del rey. Esta ocupación, aunque era muy riesgosa, porque era el que probaba los alimentos y la bebida del rey, porque si alguien quería asesinar al rey, bueno, Nehemías era el primero que moría. Pero también era un empleo especial, era un empleo privilegiado. Nehemías estaba muy cómodo, seguro, estaba en el palacio comiendo de los mejores manjares, pero a mí me llama muchísimo la atención que toma la determinación de dejar el palacio para irse a Jerusalén, una ciudad que se estaba reconstruyendo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó que Nehemías tomara esa decisión? Fíjate lo que dice los versículos 2 y 3. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. De Jerusalén vino Hanani y algunos más de Judá, y Nehemías lo primero que les pregunta es ¿cómo están mis hermanos? Y yo de verdad es que admiro a Nehemías porque él estaba en la comodidad, en la seguridad, en la estabilidad, estaba dentro del palacio. Él se estaba codeando con los de la corte. Él platicaba con los invitados del rey Artajerjes. Él estaba súper cómodo en el palacio, pero él pregunta ¿cómo están mis hermanos? Hay personas que estando en la comodidad no preguntan, no se interesan cómo están sus hermanos. Pero Nehemías, estando en el palacio con tanto lujo, y Persia era un imperio, era una potencia en aquellos días. Y Nehemías les pregunta a los que vienen de Jerusalén, a Hanani, ¿cómo está el remanente? Y cuando hablamos de remanente, se está refiriendo, por ejemplo, en matemáticas al residuo, es decir, a lo disminuido de un todo, porque hemos estudiado a través de este plan de lectura de los escombros a la reconstrucción que solamente un remanente fue el que regresó a Jerusalén. Dicen los comentaristas que de 2 millones de judíos que estaban viviendo en el imperio persa, aproximadamente 50,000 judíos son los que regresaron a Jerusalén en el primer viaje, en el segundo viaje otros 30,000, en el tercer viaje o caravana otros 30,000. En total, un poquito más de 100,000 judíos son los que regresaron. Y Nehemías está preguntando, ¿cómo está el remanente? Es decir, ¿cómo están los que quedaron? Porque muchos ya murieron, pero ¿cómo está el remanente? Y hay personas que no se preguntan cómo está lo que les quedó, porque están enfocadas en su dolor, en lo que perdieron, en lo que se murió, en lo que se les fue, y no están ocupándose del remanente que todavía les queda. Di conmigo, escriba ahí en la caja de los comentarios. Yo voy a poner atención al remanente porque yo voy a cumplir mi propósito. Este es el tiempo. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué te ha quedado? ¿Has vivido en adversidad? Se han ido personas de tu vida, pero tú tienes un remanente. Tal vez te dejó tu cónyuge, pero tienes un remanente en quien cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Ahora hay algo más que yo quiero compartir contigo, porque el nombre de Nehemías significa el que lleva consuelo. Nehemías fue marcado por Dios para llevar consuelo a donde había adversidad. Y tengo que decirte que aquí en la tierra a ti tus padres te pusieron Ana María, Laura, Oscar, Gabriel, otros nombres más que hay, pero ese es el nombre que tú tienes aquí en la tierra. Pero Dios te puso un nombre espiritual que tiene que ver con tu llamado, con la asignación que tú viniste a cumplir a esta tierra. Y Nehemías
tiene como asignación llevar consuelo. Es decir, que para que este hombre pudiera cumplir con su propósito, la tierra se tenía que alinear al cielo, porque el propósito no se lo había dado él mismo, sino que fue Dios el creador de toda la tierra. Y el propósito que tú tienes ha sido escrito por el creador del universo. Así que no te preocupes, porque yo sé que ya la tierra se está alineando al cielo, pero tú te vas a convertir en aquello que el Padre escribió para ti. Así que escribe en la caja de comentarios: la tierra se está alineando al cielo para que yo pueda cumplir con mi propósito. Ahora, tal vez tú te has preguntado, ¿cómo puedo saber cuál es el llamado que yo tengo? ¿Cuál es la asignación a la que Dios me envió a esta tierra? Hay muchas formas de conocerlo, pero yo te quiero hoy compartir una muy especial. Y es, ¿qué es aquello que está llamando tu atención? Tu llamado tiene que ver en muchas ocasiones con lo que llama tu atención, con lo que está robando tu corazón. Fíjate, porque David, cuando va al campo de batalla, se encuentra con que el gigante Goliat está atemorizando a todos los hombres de Israel, y eso le llama la atención a David y dice: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Si David hubiera llegado a entregar lo que tenía que dar a sus hermanos y hubiera dicho: bueno, yo no fui convocado a la guerra, yo tengo unas ovejitas que cuidar, yo ya me voy, esa no es su asignación. Pero en el momento en que David escuchó al gigante Goliat siendo orgulloso y desafiando al ejército del Dios Todopoderoso, algo se activó dentro de él, su espíritu se despertó. Hubo un semáforo prendido en ese momento y dice: este no va a seguir intimidándonos. Yo me voy a levantar y lo voy a matar, porque yo no voy a permitir que ese que se cree gigantón, pero que en realidad es un pequeñito, continúe atemorizando al ejército del Dios viviente. Nehemías, en cuanto llega a Hanani, pregunta: ¿cómo están los del remanente? ¿Cuál es la situación que tienen? Es decir, algo le llamó la atención. Nehemías pregunta cómo está el remanente. Y dice la palabra que cuando le dan el informe de que están en devastación, en afrenta, él se impacta grandemente. Él comienza a llorar. Entonces, una de las formas por las cuales tú puedes conocer cuál es tu llamado es qué es aquello que te está impactando, qué te está llamando la atención. Hay situaciones que tú ya viste, escuchaste y te llamó la atención. Lo puede ver, lo puede escuchar otra persona y como que si nada pasara, pero cuando tú lo escuchas, cuando tú te enteras de determinada situación, tu corazón se impacta, comienza a latir fuertemente y dices: eso no puede seguir ocurriendo. No, esto tiene que cambiar. Hay ministerios grandiosos que han comenzado porque algo les llamó la atención, porque escucharon de una situación. Y está, por ejemplo, la patrulla espiritual. Hubo un hombre que vio a unos drogadictos llevando una vida deplorable y él dijo: no, estos jóvenes necesitan ser rescatados, yo voy a accionarme, yo voy a trabajar. Y de allí comenzó un ministerio grandioso. Hay personas que vieron a niños siendo maltratados, su corazón se impactó y dijeron: no, yo tengo que hacer algo por estos niños, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Si yo estoy viendo esta situación es porque Dios quiere que yo accione. Y de ahí han comenzado ministerios poderosos que han bendecido a muchísimas personas. ¿Qué es lo que te está llamando la atención? Pon atención demasiado a aquello que tú estás escuchando y que tu corazón dice: hay una solución, porque yo estoy completamente segura que el Espíritu Santo está despertando a los valientes, a los guerreros de esta generación que van a poner orfanatos, hospitales. Recuerda, el recurso ya lo tiene Dios preparado para ti. Si Él quiere, va a tocar el corazón de los impíos para que te bendigan. Pero no te entretengas pensando cómo le voy a hacer, porque lo que Dios quiere que tú realices se va a alinear,
se va a alinear el cielo y la tierra y tú vas a cumplir con tu propósito. Yo no sé si esto a ti te da gusto, a ti te alegra, pero hoy alguien tiene que celebrar que pronto va a cumplir con su propósito. ¿Qué es lo que está llamando tu atención? Y el segundo punto, el segundo tema que yo traigo para ti es cómo manejar las malas noticias. Nehemías es un líder y yo te decía que este libro nos da lecciones de liderazgo principales que son esenciales para toda aquella persona que quiere convertirse en un líder efectivo. ¿Y cómo manejar las malas noticias? Porque en este capítulo 1, Nehemías recibe malas noticias de lo que está pasando en Jerusalén. Pero él nos da una cátedra de cómo todo hombre que es líder, toda mujer que es líder, tiene que manejar las malas noticias. Porque no estamos exentos de recibir malas noticias. Malas noticias del matrimonio, malas noticias de los hijos, malas noticias de las finanzas. El cristianismo no siempre va a ser viento en popa. No. Hay personas que te dicen, si tú te conviertes a Cristo vas a ser mucho, mucho, muy feliz. Y claro que sí somos felices porque Dios nos da la paz en medio de la adversidad. Tenemos gozo, pero vamos a pasar por tribulación. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Los cristianos no estamos exentos de malas noticias, van a llegar. Y aquí lo importante es cómo manejar las malas noticias. Hay personas que cuando reciben malas noticias se acuestan, lloran, porque creen que su mundo se está derribando y que nunca más van a reconstruir. Hay personas que comienzan a irse por una espiral, por un callejón sin salida, se trauman, se deprimen, han llegado al suicidio, pero Dios quiere que como tú eres un líder efectivo que va a hacer grandes cosas para Dios, tienes que saber cómo manejar las malas noticias. Y fíjate, número 1 de cómo manejar las malas noticias es exteriorizando las emociones. Sí, tú tienes que exteriorizar las emociones. Nehemías lo hizo. En aquella época no había psicólogos porque esta es una de las ciencias nuevas, es reciente. Hoy en día hay muchísimos psicólogos y algunos hasta se contradicen y yo honro esta profesión. Yo soy de las personas que cree que la ciencia Dios la ha permitido para bendecir a sus hijos, pero en aquel tiempo de Nehemías no había psicólogos ni psiquiatras, no había grandes terapias. ¿Qué era lo que hacía entonces Nehemías? ¿Cómo él iba a sacar ese dolor que estaba teniendo en lo más profundo de su corazón? Nehemías exteriorizó sus emociones y fíjate lo que dice el versículo 4. Pon atención porque esto está poderoso. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Te das cuenta que aquí hay acciones bien específicas que hizo Nehemías? Número 1, dice que se sentó, lloró y hizo duelo por algunos días. Qué interesante que Nehemías no intentó hacerse el fuerte. Él no dijo, ¿cómo va a ser posible que al copero, ese hombre que tiene un puesto privilegiado, va a dar a conocer sus emociones? No, él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Es decir, él dijo, a ver, yo tengo que hacer un alto. Yo tengo que procesar toda la información que recibí. Yo la voy a digerir. Yo tengo que procesar todo esto que estoy viviendo. Hay personas que no hacen un alto, continúan con sus actividades y dan a entender a todo el mundo que están bien, cuando en realidad su corazón está despedazado, está llorando, están sangrando. A mí me llama mucho la atención y yo honro a este gran líder que es Nehemías, porque él no se puso un maquillaje, no se puso una careta. Ay, quiero que todo el mundo me vea que yo estoy bien.
Hay quienes hasta carcajean en medio del dolor, cuando en realidad están sufriendo demasiado. Nehemías no hizo eso. Dice, yo me voy a sentar, yo voy a hacer un alto en mis actividades, porque la noticia que me dieron me dolió, me devastó. Al conocer lo que estaba pasando con los de Jerusalén, yo dije, ¿cómo es posible? Y me puse a llorar, hice un alto, hice duelo por muchos días. Esto es muy contrario a lo que hace hoy en día la sociedad. Hay mujeres, yo he escuchado a muchas madres que dicen, yo tengo que hacerme la fuerte. Yo no quiero que mis hijos me vean llorando. Yo no quiero que mis hijos sepan que yo estoy sufriendo. Yo tengo que hacerme la fuerte porque yo no quiero que mis hijos sepan cuál es la enfermedad que estoy padeciendo. No, tú tienes que sacar el dolor. Porque si tú sigues tapando ese dolor que tú tienes, lo va a sufrir tu organismo. Hay tanta enfermedad hoy en día. Este mundo está exacerbado. Y si nos vamos a las estadísticas de enfermedades mentales, están por las nubes. Han aumentado considerablemente en estos últimos años. Enfermedades de la piel, porque hay tantas emociones que están guardadas, no se exteriorizan, porque la gente no quiere mostrar su fragilidad, su vulnerabilidad, quieren hacerse los fuertes. Yo estoy bien. No, no perjudiques tu organismo, exterioriza tus emociones. Es bíblico. Muchos hombres de Dios exteriorizaron sus emociones. Es más, los judíos tenían una práctica en donde no guardaban sus emociones, las sacaban sus emociones. Dice la palabra que Job, cuando tuvo las noticias malas de la pérdida de sus bienes, de sus animales y la muerte de sus 10 hijos, lo que él hizo fue rasgar sus vestiduras. Y esta práctica judía consistía en que ellos se tiraban al piso, gritaban su dolor a alta voz. Ese grito se escuchaba a muchos metros alrededor y rompían literalmente su vestido. Esa era una señal del gran dolor que ellos estaban viviendo. El hecho de que tú llores no es un símbolo de debilidad ni tampoco de falta de fe. Los grandes hombres de Dios lloraron. Abraham lloró cuando se murió Sara. David lloró cuando le quemaron los amalecitas la ciudad de Siglag y se llevaron a sus esposas y a sus hijos. Es más, nuestro gran maestro lloró. Jesús lloró cuando fue a ver a María y a Marta porque Lázaro había muerto. No intentes opacar tus dolencias, exteriorízalas, dalas a conocer. Ese es el punto número 1 sobre cómo manejar las malas noticias. Y el punto número 2 que yo quiero compartir en cuanto a cómo manejar las malas noticias es la oración y el ayuno, porque son los canales en donde tú vas a sacar todas tus emociones de culpabilidad, de vergüenza, todo lo que estés sintiendo. Cuando tú oras y tú ayunas, ahí Dios comienza a trabajar en tu corazón para darte esa paz. Tal vez estás intranquilo, con una incertidumbre por lo que estás viviendo, por lo que escuchaste, por el informe que te dieron. Pero Dios quiere que tú seas una persona que se deje ministrar por el Espíritu Santo. Y tal vez alguien que me está escuchando esté pasando por una adversidad tremenda, tal vez te dieron una mala noticia, el médico, o tal vez te diste cuenta de que tu hijo estaba en las drogas. Me quería aguantar la tos, pero no podía. Mil disculpas. No sé si tú recibiste una mala noticia, pero hoy Dios quiere que tú vengas a su presencia porque Él te va a dar esa paz que tú necesitas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que va más allá de las circunstancias que tú estás viviendo. Fíjate lo que dice Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras, versículos del 4 al 7, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible,
que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que tú diste a Moisés, tu siervo. Nehemías, lo primero que hace es exteriorizar sus emociones, pero también él va a clamar al Dios de los cielos, al único que puede cambiar las circunstancias. Él es el único que puede convertir lo que está en blanco y negro a colores. Así que este es el tiempo de que tú vengas a la presencia de Dios y le presentes específicamente tu caso y le digas: Señor, yo te pido que tú te hagas cargo de esto que estoy pasando. Yo no puedo, pero tú eres poderoso. Tú eres el grande y para ti no hay nada imposible. Ahora tú tienes que ser muy específico en lo que vas a pedirle a Dios, porque la palabra dice que el que pide, recibe. Sí, todo el que pide, recibe. Y tienes que permitir que el Espíritu Santo ministre en tu corazón estas palabras. Escucha bien lo que yo te voy a decir. Dios únicamente da al que pide, no al que tiene necesidad. Esto está tremendo y es poderoso. Dios únicamente da al que pide, no al que tiene necesidad. Es por eso que tú tienes que pedir. Tenemos el ejemplo en Nehemías. Escucha lo que dice el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías está pidiendo de manera específica, dice: dale éxito a tu siervo y dale gracia, para que pueda concretar el plan que ya ha realizado. Señor, dale éxito a tu siervo y también gracia. Es lo que está pidiendo Nehemías. Este hombre era todo un líder. Él ya tenía un plan. Él no estaba únicamente pensando: yo lo anhelo, yo lo quisiera. Hay personas que se pasan tantos años anhelando y nunca concretan porque no realizan un plan. Nehemías estaba orando y ayunando, pero también ya tenía un plan. Y esto nos habla del equilibrio que debe de haber entre la búsqueda de Dios y la planificación personal. Tú estás esperando que Dios haga grandes cosas en tu vida, pero también planifica para que tú puedas ver cumplido lo que Dios quiere hacer contigo. Tú tienes que planificar, tienes que hacer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, pero no te vivas el día únicamente por vivirlo. Tú tienes que planificar. Los grandes líderes planifican. Es mejor planificar una hora que echar a perder todo un día porque no tienes una planeación. Entonces, punto número 2, oración y ayuno, pero también le vamos a meter la planificación personal. Dios te quiere bendecir grandemente. Y número 3, extrajo esperanza de las promesas de Dios. Nehemías ha seguido algunos pasos para el manejo de las malas noticias. Número 1, exteriorizó sus sentimientos. Número 2, buscó la presencia de Dios porque él estaba totalmente seguro que Dios era el único que abría puertas. Era el único que podía hacer que esos muros que estaban tirados pudieran reconstruirse. Y este es el tiempo en que también tú planifiques ya la reconstrucción de tus muros. Probablemente ves como tus hijos están en la ruina, tu matrimonio está quebrado. Comienza a planificar y lleva todo en oración a Dios, pero comienza también a afianzarte en las promesas de tu rey. A mí me encanta que en una ocasión Pedro le dice al Señor Jesús:
¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Porque el maestro estaba enseñando y muchos estaban yendo. Había muchas personas que se estaban retirando y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ya no enseñes de esa manera porque la gente te está dejando. Y Jesús les dice claramente: ¿ustedes también quieren irse? La puerta está abierta, no hay ningún problema. Y Pedro, ese Pedro tan intrépido, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y a quién iremos en medio de las malas noticias? ¿A quién iremos cuando nos enteramos que la situación está tan difícil que no nos alcanza para comprar la despensa? ¿A quién iremos en medio de la enfermedad? ¿A quién iremos en medio de un matrimonio roto? Solamente a Jesús. Tenemos que afianzarnos de las promesas de Dios, así como lo hizo Nehemías. A mí me encanta lo que hace este líder en el versículo 8. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Fíjate, eso está tremendo. Nehemías dice: Señor, tú dijiste esta palabra, hoy yo te la vengo a recordar. Yo me anclo en tu promesa porque tú la dijiste. Tú dijiste que si nosotros pecábamos íbamos a ser dispersos por todos los pueblos. Pero hoy nos volvemos a ti. Hoy queremos guardar tus mandamientos, los queremos poner por obra porque sabemos que tú eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Qué tremendo, porque aquí Nehemías se está tomando de la promesa que está en el libro de Éxodo, en el Deuteronomio, en el Pentateuco. Nehemías le está diciendo: Señor, allí en Números, tu palabra dice que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú dijiste que si nos volvíamos a ti, estando en los malos caminos, tú nos ibas a volver a nuestra tierra. Y este es el momento en que tú recuerdes las promesas de Dios. Es por eso que tú tienes que leer la palabra cada día. Cada momento tú tienes que estarla recordando. Memoriza versículos. Lee 3 capítulos mínimos cada día, porque la palabra tiene que estar en tu corazón. La palabra es la espada del Espíritu con la que tú le vas a cortar la cabeza a la serpiente. Baja tu Biblia ahí en tu celular para que aun cuando tú tengas un rato libre, que vayas en la combi o tengas algún descanso en tu trabajo, tú comiences a leer la palabra de Dios y tengas un crecimiento espiritual. Yo oro para que tú puedas manejar bien las malas noticias. Que Dios te dé sabiduría. Acuérdate, número 1, exteriorizar tus sentimientos, tus emociones. 2, orar a Dios, ayunar, hacer un plan de tu vida. Y número 3, que esto está tremendo, afianzarte en las promesas de Dios. Son consejos súper sabios. Muchas bendiciones. Me da un gusto tremendo compartir esto contigo. Estamos aprendiendo en comunidad y yo me gozo. Conquistadores, es un gusto haber compartido estos momentos tan especiales contigo. Y yo los bendigo. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que nos ministre y Él nos llene de su gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque tú nos diste hoy una enseñanza de cómo poder saber para qué vinimos en esta tierra, porque hay mucha gente que no sabe para qué está viviendo. Gracias. Y yo sé que tú vas a detonar estos ministerios grandiosos que tú tienes aquí en la iglesia, llamándoles la atención con algunas situaciones. Y yo te pido que tú los bendigas, que tú despiertes a los valientes. Espíritu Santo, que tú seas el que avives el fuego en cada uno de ellos para que se levante como un reconstructor de muros. Pero también danos sabiduría para manejar las malas noticias, porque sé que muchas de esas malas noticias son simplemente una plataforma que tú diseñaste para revelarte como el poderoso y que nosotros nos podamos levantar con un testimonio viviente y grandioso.
Y yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú vas a hacer. Espíritu Santo, manifiéstate. Danos sabiduría. Tú quieres que nos convirtamos en líderes efectivos, eficientes. Y yo sé que tu Espíritu Santo nos está forjando y también por eso pasamos por circunstancias adversas para que podamos crecer espiritualmente y que sea certificado en el mundo espiritual que no estamos por emoción ni por sentimiento, sino con una determinación y motivación de hacerte sonreír a ti para cumplir nuestro propósito. Gracias, Señor Jesús, por tantas bondades. Gracias por haberte conocido. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo. Llénales de ti cada día, que tu gracia los envuelva y que ellos tengan éxito en todo lo que emprendan, que esté alineado a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana con Nehemías capítulo 2. Un fuerte abrazo.